que sueño lo olvidado, lo más lógico, más tierno. Y este es el estribillo, que a ver si somos capaces de cantarlo todos. Y es que soy un ser especial, y es que somos únicos, eso. Y es que soy un ser especial, y es... Bien, otra vez. Y es que soy un ser especial, y es que... Y es que soy... ¡Ole! Estoy tejiendo en mi telar encantado lo preciso, lo difuso, lo agradable, lo imperfecto, lo que afecto y respeto, emoción y sentimiento, lo que puedo, lo que cuido, lo que formo no entiendo, lo que no es muy consciente, lo que abrazo y lo que atiendo, lo que estresa o me calma, lo más grande o más pequeño, lo que busco, lo logrado, valorar cualquier esfuerzo. Estoy tejiendo en mi telar encantado lo que canto, lo que espanto, lo que doy, lo que refuerzo, lo que extraño, lo baldío, el placer estar contento, lo cercano, lo lejano, lo que afecta, los afectos, lo que ensayo, lo que ayudo, lo que innovo y lo que muevo, lo común y los valores, expresión, temperamento, protección, orientación, bienestar, entrenamiento. Y es que soy un ser especial, eso, y es que somos únicos, y es que soy un ser especial, y es que somos únicos, y es que soy un ser especial, y es que somos únicos, y es que soy un ser especial. Y es que somos únicos. En su viaje hasta la Tierra, el Principito pasa por muchos planetas. En unos estaban habitados por un astrónomo, otros estaban habitados por un hombre de negocios, en otros vivía un rey y en otro planeta, en el último que visita antes de llegar a la Tierra, vivía un farolero. El farolero pensaba que su trabajo, su oficio no era importante. Pero el Principito le hace ver que simplemente el hecho de dedicarse a aquello que tanto le gusta, como dar luz, debía ser suficiente para que se sintiera absolutamente feliz con su trabajo. Si os fijáis, en este trocito del Principito se recogen varios aspectos... El quinto planeta. Uy, era perdón. muy curioso. ¿Qué Principito que estoy hablando? Por favor. Respeto. Se recogen varios de los aspectos que queremos trabajar con nuestra próxima ponente. Por supuesto, la maravilla de trabajar en la educación, la maravilla de ser madres o padres dando luz a nuestros hijos y a nuestros alumnos. Y también el hecho de que en cada uno de los planetas viviera una persona tan distinta. Cada uno era bueno en su trabajo, cada uno era bueno haciendo lo que hacía, porque cada uno había descubierto su propia potencialidad. Todos eran inteligentes, pero cada uno a su manera. Si os fijáis, el Principito ya nos habla incluso de las inteligencias múltiples. De todos estos tipos de planetas distintos en los que cada uno de nosotros podemos habitar, viene a hablarnos nuestra siguiente ponente, Begoña Ibarrola. Buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí. Agradezco muchísimo a la organización todo el esfuerzo que se ha visto plasmado en el encuentro de tantas personas, pero también os agradezco a todas las personas que habéis decidido venir un sábado por la tarde a escucharnos, a otros ponentes por la mañana y a otros por la tarde,
y que quiero que veáis mi aportación como mi propia experiencia, mi propio trabajo, pero que seguramente en otros momentos algunos de vosotros podréis estar aquí poniendo ejemplos a las cosas que yo vaya explicando, porque yo voy a hablar desde el punto de vista un poco teórico, pero también quiero implicaros, os voy a hacer preguntas. Creo que una de las funciones de esta charla va a ser también que si alguna persona no se conoce del todo, cuando acabe la jornada haya descubierto cuál es su perfil de inteligencias, en qué destaca, simplemente por querernos un poco más, por conocernos un poco más y sobre todo por aprender a valorar y a mirar con otros ojos los talentos de otras personas que a lo mejor al no poseerlos nosotros o no los tenemos en cuenta o todo lo contrario, los supervaloramos. Digo que mi charla es un poco teórica, pero aún así voy a intentar hacerla muy dinámica. Intentaré que en el tiempo que me queda salgáis con conceptos claros y que luego os pique un poco la curiosidad como para seguir investigando, pero sobre todo lo que me interesa es que reflexionéis sobre vosotros mismos y sobre vuestros hijos o vuestros alumnos. Y que a medida que yo vaya explicando las distintas formas de ser inteligente, vayáis descubriendo y pongáis nombres o caras. Ah, mira, pues esta inteligencia está muy presente en tal persona, en tal otra. Sí que es cierto que con algunos alumnos y con algunos hijos hay que hacer un poco de arqueología. No es tan a flor de piel los talentos. Yo siempre les digo a los profesores, precisamente con aquel alumno que no destaque en nada, es con el que tenéis que tener una mirada más amorosa, que vaya descubriendo eso que trae al mundo para enriquecerlo, para aportar su granito de arena en el embellecimiento del mundo y en la mejora de la sociedad. Y yo quiero empezar con dos frases. En principio, esta de Einstein, que yo creo que nos suena a todos, y Einstein dice que todos somos ignorantes, solo que en temas distintos. Bien, esta frase sería como una cara de la moneda, pero la moneda tiene otra cara. Y es esta frase de Gardner, que dice, todos somos inteligentes, solo que en distintos ámbitos. ¿Qué sucede? Que normalmente, y por lo menos yo lo digo por lo que me corresponde a mí, cuando éramos pequeños, los padres, los profesores tenían verdadero interés en señalarnos las deficiencias. Es más, mi profesor decía que es que su función era corregirme, no educarme, corregirme. Y por eso, pues yo me llevé una sola bofetada en mi etapa educativa, una, pero me la gané a pulso, ¿eh? No, con esto no estoy defendiendo el maltrato, por supuesto. Pero yo le dije a la profesora con 6 años que quería que el bien y el mal me lo pusiera del mismo color y del mismo tamaño. Una impertinencia, ¿no? Porque ¿cómo eran los mal? Rojos y enormes. ¿Y cómo eran los bien? Pequeñitos y azules, como una pulga que casi no tenían importancia. Cuando hacías algo bien no tenía ninguna importancia. Pero como metieras la pata, eso era un drama. Eso era un auténtico drama. Por eso, en esta frase de Einstein casi todo el mundo suele estar de acuerdo, pero cuando pongo la de Gardner me dicen, hombre, todos, no. Pues yo os voy a demostrar que sí. Y además recibí con mucha alegría el reconocimiento a Gardner cuando le dieron el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales por su contribución de la teoría de inteligencias múltiples en el año 2011. Yo desde mi casa le aplaudí, porque creo que ha hecho más que muchos psicólogos a lo largo de la historia de la humanidad por defender nuestra auténtica naturaleza de seres excepcionales. Ya como todos los ponentes de esta mañana nos han dicho tantos piropos, yo no voy a decir que os digáis ¡somos inteligentes! Solamente os voy a decir que cuando yo hable de cada inteligencia, levantéis la mano aquellas personas que sintáis que tenéis esa inteligencia, que tenéis ese talento y que de ese talento luego podéis hacer contribuciones impresionantes a la sociedad. Pues bien, estas dos frases configuran una misma moneda. Los seres humanos somos seres que tenemos talentos, pero también tenemos limitaciones. Es falsa la idea de que se alimenta la autoestima de un niño, sea vuestro hijo o vuestro alumno, solamente diciéndole lo bueno que tiene o lo bueno que es. Porque todos los seres humanos tenemos luces y tenemos sombras. Aceptar eso desde la humildad y desde el reconocimiento de nuestra humanidad nos hace mucho más dignos. Pero a veces lo que sobresalen son las sombras. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a mirar de una manera diferente.
detectando primero los talentos, pero también las limitaciones. Así que con estas dos frases empiezo. Pero continúo con una pregunta que, como somos muchos, todos no podéis contestar. Pero vamos a hacer un ejercicio. Quiero que penséis en la persona más inteligente que conozcáis. Podéis ser vosotros mismos, porque no os voy a preguntar el nombre, o sea que... Pero me vais a decir en voz alta características de esta persona que pensáis que es muy inteligente, porque yo solamente he traído 3 definiciones muy breves de lo que significa ser inteligente, pero hay más de 200 definiciones. Esto ya nos dice una cosa muy importante. Si no hay una sola definición de lo que significa ser inteligente, esto significa que no está tan claro y que hay distintas posibilidades o distintos enfoques. Yo me voy a centrar luego en la definición de Gardner, que para mí es la más sanadora, la más interesante y la que más aporta a la educación. Pero, ¿ya tenéis a esa persona en la cabeza? ¿La más inteligente que conozcáis? Decidme alguna característica de cualquier tipo, positiva o negativa, en voz alta para que todo el mundo lo escuche. Perseverancia, más. Amable, capacidad de adaptación, más. Sabiduría, humor, más. Ingenioso, capacidad para resolver conflictos, más. Creatividad, más. Tolerancia, adaptable, más. Curiosidad, empatía, asertivo, versátil, ignorante. Y yo digo, caótico. Yo tengo un amigo que es muy inteligente, tiene muchos más. Es un caos, un desorden absoluto y tiene 0 empatía. Luego os contaré una anécdota de él. Quiere decirse que en la persona en la que estamos pensando tiene luces y tiene sombras. Si yo digo en qué es más inteligente o en qué se destaca, lo hago comparando con alguien. Y normalmente lo comparo conmigo. Y si es una persona muy creativa y yo no lo soy, digo, uy, qué inteligente es este. Si sabe resolver problemas, si yo no, digo, uy, desde luego qué inteligente es este. Pero claro, le digo, resuélvemelos tú, que yo no sé. Empezamos ya mal, empezamos ya mal. Es curioso porque hay una definición que a mí me encanta, la de Leonardo da Vinci, que es la más corta que he encontrado. En 2 palabras dice, ser inteligente es saber ver. Es curioso esto, porque yo estoy de acuerdo en esta definición si le ponemos puntos suspensivos. Por ejemplo, saber ver la solución a un problema, saber ver lo que sienten los demás, que es la empatía, saber ver, cosa que muchas personas llamadas tradicionalmente inteligentes no saben ver, si ese es un buen momento para hablar o es mejor callarse. Saber ver también un orden dentro del caos, una estructura dentro de algo que en principio aparentemente no tiene estructura, pero también saber manejarse en la incertidumbre, tener visión de futuro, hacia dónde van las tendencias, por ejemplo, en educación. Cualquier persona que se anticipa al futuro está más preparada para abordar lo que va a llegar que la persona que se lo encuentra delante de la puerta de su casa. Esto significa que si cada uno de vosotros, no lo vais a hacer aquí, pero si yo os pidiera que definierais lo que significa ser inteligente y lo recogiéramos en una bolsita todas las definiciones, en algunos puntos tocaríamos las distintas definiciones y en otros no, en otros puntos no. Por eso, esta visión de, para mí, una persona que tiene bastantes inteligencias, que fue Leonardo, ya nos da un punto interesante, tener visión, pero visión que se puede aplicar a muchos campos. La segunda es más cercana en el tiempo, porque este filósofo francés, que a mí me gusta muchísimo su obra, habla de una capacidad, de una aptitud para pensar, para tratar, para comprender problemas complejos, en situaciones de complejidad. Y sí que es cierto, yo os doy la razón a las personas que habéis dicho capacidad para resolver conflictos. En casi todas las definiciones va a aparecer algo que tiene que ver con la resolución de problemas, con la resolución de conflictos. Como que el ser humano necesita, para demostrar que se adapta a las circunstancias, ser capaz de navegar entre rocas, no en un mar en calma, en circunstancias difíciles, en situaciones adversas, que ahí es donde verdaderamente la persona inteligente sabe manejar esas situaciones adversas o un viento en contra. Y nos vamos a quedar con la de Gardner, porque veréis, en esta definición hay 3 aportaciones muy valiosas que vamos a analizar y que además nos van a dar luz para entender el por qué muchos de nuestros alumnos o nuestros hijos, teniendo un gran potencial en algo, no lo muestran, no lo desarrollan.
Y vamos a jugar un poquitín con el mundo del campo. A mí me gusta mucho la naturaleza, tengo un huerto en casa y yo si planto una bellota, os aseguro que sé que va a salir una encina. ¿Estáis de acuerdo? Vale, pero si planto un castaño, ¿qué va a salir? Perdón, si planto una castaña, ¿qué va a salir? Un castaño, ¿no? ¿Qué pasa con la bellota? ¿A la bellota yo le tengo que decir cómo se tiene que desplegar? ¿Le tengo que decir cómo tiene que crecer? ¿Le tengo que decir para dónde tiene que echar las ramas? ¿Le tengo que decir cómo tiene que afianzar las raíces? No, le tengo simplemente que aportar. ¿Qué cosas le tenemos que aportar? Decidme cosas que le tenemos que aportar a una bellota o a una castaña para que desarrollen su potencial. A ver, primer elemento. Agua. Tierra, primero, tierra. Hombre, hay cultivo hidropónico hoy en día, así que lo del agua no va mal. Tierra, agua, sol, nutrientes en esa agua o en esa tierra. ¿Qué más? Tiempo, muy bien. ¿Y qué más? Espacio. Espacio, porque estos árboles solamente se pueden desplegar si no tienen a su lado algún otro elemento que les haga sombra o que les obligue a torcerse y a crecer torcidos. Pero fijaros, la bellota está ahí, ha caído del árbol, está tan contenta pensando que ella en el futuro va a ser una encina y aparece un cerdo ibérico. ¿Y qué hace el cerdo ibérico? Se la come, ¿no? Entonces, no sabemos si a la bellota su final como jamón le va a gustar más que como encina. Pero está claro que a nosotros sí nos gusta más el jamón que la bellota. Está clarísimo. Entonces, no quiero hacer, luego vamos a hablar de este mismo ejemplo en las aulas, no quiero hablar de cerdos ibéricos en las aulas, pero los hay. Los hay. Que lo que hacen es, cuando ven la encina, la pisan. Y si pueden hacer así, mejor. Y adiós proyecto de encina. Pero la encina tenía un plan. Perdón, la bellota tenía un plan, convertirse en encina. Esa bellota, de repente, ya no sabe qué hacer. Acaba su vida aplastada o en las tripas del cerdo. De ahí que la definición de Gardner, a la cual vamos a volver, nos da una clave muy importante. Porque nos dice que la inteligencia es un potencial, pero no significa que porque tengamos un potencial, que no significa porque tengamos una bellota, todas las bellotas se vayan a convertir en encinas. No significa que porque tengamos en clase una semilla de tomate fantástico, vayan a acabar siendo tomates. No significa que si tenemos en el aula semillas del árbol de la mostaza, que es maravilloso, vayan a acabar siendo árboles de la mostaza. Pero ¿qué pasa? Que es que a mí me gustan mucho los tomates, no me gustan los pimientos. Y cuando sale un pimiento le digo, oye, ¿y tú por qué no eres tomate? Con lo que me gustan a mí los tomates. Y cuando sale un platanero le digo, y con lo que me gustan a mí las fresas, ¿por qué no das fresas? Y cuando sale un manzano y a mí me gustan las peras, digo, oye, ¿y tú por qué no te da igual dar peras en lugar de dar manzanas? Y ahí es donde nosotros, si no tenemos una mirada amorosa y respetuosa con el potencial de los alumnos que tenemos en el aula o con nuestros hijos, queremos que ellos sean lo que queremos nosotros que sean y no les permitimos ser lo que ellos han venido a ser. Luego, no hay proceso mayor y más importante que el de la autorrealización, de la cual ya hablaba Maslow, el psicólogo humanista. Y él decía, la ola, el impulso de la ola es llegar a la playa. A no ser que se encuentre con un obstáculo, la ola tiene como finalidad llegar a la playa. El desarrollo del ser humano tiende a la autorrealización, pero para ello tiene que cubrir una serie de necesidades anteriores, ¿no? La escala, la típica pirámide de Maslow que hemos visto en muchos lugares. Entonces, Gardner nos habla de que la inteligencia es un potencial, pero biológico y psicológico. Es decir, aquí vamos a ver cómo hay parte de las inteligencias que heredamos. Hay un sustrato de la inteligencia que es heredado. Yo me río mucho cuando doy cursos a padres de este tema y siempre hay alguna pareja que se me acerca al final de la conferencia y me dice, oye Begoña, y es que nuestro hijo es que no ha salido ni a su padre ni a su madre. Entonces yo le suelo mirar a la madre y le digo, tú sabrás quién es el padre, porque yo no te lo puedo decir. Digo, pero vosotros no penséis que la línea genética se hereda solamente de vosotros dos. Tenéis un montón de ancestros atrás
igual que el color del pelo se hereda, el color de los ojos, también vuestro hijo. Pero claro, el drama es cuando un niño o una niña tiene un potencial impresionante, por ejemplo, en el ámbito visoespacial o artístico o cinestésico, y el padre y la madre son lógico-matemáticos y nada más que lógico-matemáticos. Porque entonces no saben ver que ese potencial puede servir para distintas profesiones en este mundo, pero sobre todo para embellecer el mundo, para mejorarlo, porque ese hijo o esa hija va a aportar lo mejor de sí si le dejan desarrollarse hasta los límites más altos. Cuando hablamos de excelencia, hablamos de personas que teniendo un gran potencial se les permite desarrollarlo y se apoya su desarrollo. Entonces ya tenemos un concepto interesante de esta definición de Gardner. El tener un potencial no es obligatorio, no equivale a que se muestre y se desarrolle. Y muchos niños, yo cuando he sido terapeuta infantil 15 años, muchos niños que venían a mi consulta y a los cuales yo acompañaba en el proceso terapéutico, que era un proceso de ellos, me decían: yo es que no sirvo para nada, es que a mí se me da mal todo, es que nadie me quiere, es que todo me sale mal. Bueno, mis cuentos están basados en todo lo que yo he escuchado en mi consulta. Y Kira y las palabras prohibidas es un cuento precisamente de aquellas palabras que en un bosque feliz estaban prohibidas, como el todo, nunca, siempre. Porque están hablando de un niño con muy baja autoestima, que como los adultos somos los responsables de la autoestima del niño desde los 0 a los 6 años, viene ya con la idea de que no es un ser valioso, simplemente porque se le ha comparado con otro hermano o se le ha comparado con otros miembros de la familia, otros compañeros, incluso con un vecino de la misma casa. Ese potencial, por lo tanto, hay una parte en la cual nosotros como educadores, como padres y madres, bueno, padres y madres sí, habéis dado en herencia, pero los educadores no podemos modificar ese potencial, pero en la parte psicológica, en la parte social, sí tenemos vamos a decir, una tarea, que tampoco es un 100% de responsabilidad en el desarrollo de las inteligencias. Quedaros con un punto que luego voy a aclarar. Tenemos un 50% en nuestra responsabilidad conforme al desarrollo de los talentos de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Hay otro 50% que es su responsabilidad, no es nuestra. Y luego lo aclararemos, porque esto también nos hace ser humildes, pero nos hace estar calmados, serenos, atender a nuestro 50% y no querer meternos en otros ámbitos. Pero hay otra cosa muy interesante que dice Gardner sobre la inteligencia. Dice que se activa en un marco cultural. Y entonces yo ahora os voy a hacer un juego. Vamos a hacer un juego de empatía. Todas las personas que estáis aquí formáis parte de una tribu de aborígenes australianos. ¿De acuerdo? ¿Os vais mentalizando? Os voy a dar algunas características para que os metáis más en el papel. Mirad, sois una tribu nómada. Vivís en el desierto de Australia. Poseéis una rica cultura, pero no tenéis soporte escrito. Vivís de lo que os da la naturaleza. Y tampoco sois muchos, es decir, no hay muchas tribus que os puedan apoyar. Entonces tenéis que buscaros la vida entre vosotros y solucionar vuestros problemas entre vosotros. Imaginad que yo soy del equipo de Gardner, he hecho ya varias visitas a distintas culturas del planeta y siempre hago una primera pregunta, que ya me habéis contestado. Yo llego a la tribu, llego a los aborígenes australianos y les pregunto: ¿entre vosotros hay alguien al que consideréis la persona más inteligente? Ah, sí, dicen. Esa persona, la más inteligente. Subrayar, señalan a una persona. Ahora yo os voy a hacer la segunda pregunta. Y vamos a hacer el juego como hacen los niños. Me vais a ir contestando. Si la respuesta tiene algo que ver, digo templado. Si no tiene nada que ver, digo frío. Y si acertáis, digo caliente. Yo honesta, no os voy a engañar. Pero imaginad que la pregunta que os hago es: ¿qué tiene esa persona de especial que no tengáis vosotros? O sea, ¿por qué todos estáis de acuerdo en que esa persona es la más inteligente de la tribu? ¿Qué habilidad, qué aptitud, qué tiene que lo consideráis tan importante como para señalarle como la persona más inteligente de la tribu? Dadme ideas. Caliente, vaya, la primera vez, un aplauso, la primera vez, que a la primera, ¿por qué la memoria? Claro, transmisión oral. Fijaros, la gente suele decir,
liderazgo, y sabemos que todos los líderes no son inteligentes. Creatividad, y sabemos que todas las personas más inteligentes no son creativas. Edad, bueno, en algunas tribus del Amazonas sí, le contestaban al equipo de Gardner, pues lógicamente la persona más anciana, porque es la persona que tiene más sabiduría, porque en ese entorno la sabiduría equivale al conocimiento, y cuantos más años tienes y más conocimientos y más experiencias eres más sabia. Aquí no, en nuestra cultura no. Es decir, para nosotros, estoy segura que nadie diría que la inteligencia se demuestra por la capacidad de memoria, pero en esa tribu sí. De modo que a lo mejor a mí me llevan al desierto de Australia y por muchas inteligencias que tenga del espectro de Gardner, como no tenga la naturalista, me muero directamente, porque no me voy a poder ni orientar, ni encontrar agua, ni sobrevivir. Eso significa que Gardner puso un punto en la i al decir, ojo, que el que puede ser muy inteligente aquí, le cambias de entorno, le cambias de cultura y puede no serlo. Y hay otro aspecto muy importante que luego veremos, pero que ya lo anticipo. Gardner rompe con la concepción monolítica y cognitiva de la inteligencia y apoya la teoría que ya Ortega y Gasset decía. Yo no soy una persona hecha, yo me estoy haciendo continuamente. Y la genética cuenta, pero la epigenética nos dice, por ejemplo, todas las investigaciones de epigenética nos dicen que todas las personas, que una gran mayoría de personas, podemos ser portadores del gen del cáncer y solamente algunas lo manifiestan. Y podéis coger otras enfermedades y muchas veces los médicos dicen, eres portador pero no lo manifiestas. Y lo que se ha demostrado con toda la medicina psicosomática y la psiconeuroinmunología que se ha nombrado esta mañana es que no hay dos personas exactamente iguales que aunque tengan una misma enfermedad no tienen por qué responder igual y el pronóstico es diferente en función de la epigenética. ¿Cómo me relaciono yo con mi entorno? ¿Qué emociones genero dentro de mí? ¿Cómo me comunico con los demás? ¿Qué ilusiones, qué expectativas tengo en la vida? Todo eso me va a ayudar a una mejora si tengo una enfermedad y a prevenir la aparición de la enfermedad si no la tengo y a evitar que se manifieste aunque sea portadora. De modo que la epigenética y la teoría de Gardner van en esa dirección. Yo puedo construirme como ser humano en cada momento. Y ahora la neuroplasticidad defiende lo que ya se ha dicho también esta mañana. Somos constructores de nuestro propio cerebro. Con nuestros hábitos, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, nos vamos creando. De modo que si nos encontramos con alguien que su creación no le gusta, puede desandar lo andado. Solamente tiene que saber cómo recablear el cerebro. Y ahora hay metodologías fantásticas y bastante asequibles para esto. Hay una cosa muy interesante. Gardner presenta su teoría en el año 83. De esta rueda de inteligencias no presenta todas. Él habla de 7 inteligencias. Más tarde añade la inteligencia naturalista o ecológica y más tarde, y yo le escuché hablar de ella en el 2011, añade una inteligencia más, de la cual no voy a hablar aquí yo, pero que es muy importante y muy interesante, que es la inteligencia existencial. Él tiene un método científico. Es decir, ¿por qué? Podíamos preguntarnos, ¿por qué algo que antes era aptitud, como la música, o como aptitud para el deporte, de repente sube al rango de inteligencia? Pues bien, Gardner tiene un método científico y como tal método científico, para que algo de ser una aptitud suba al rango de inteligencia, tiene que tener 8 criterios científicos que él ha establecido. Solamente os voy a contar uno, porque luego cuando hablemos de la inteligencia emocional, la inteligencia intrapersonal más la interpersonal, os daréis cuenta de lo importante que es este elemento dentro de los 8, para no enredar mucho el tema. Quien quiera bibliografía, yo se la doy. Tiene que tener cada inteligencia una zona en el cerebro responsable de su desarrollo. Aquí tenemos a este científico. Este científico no habla, ¿no? Tampoco se puede mover. Fijaros, la inteligencia lingüística está dañada. La inteligencia cinestésica está dañada. Tiene ELA, una enfermedad neurodegenerativa que le impide hablar y le impide expresar con su cuerpo, que son los 2 elementos de comunicación humana, principalmente. Si no llega a haber tecnología
hoy en día, que pone palabras a sus pensamientos, este hombre estaría pasando sus últimos días en un hospital de minusválidos físicos, gravemente afectados. Si este hombre llega a nacer en una época donde la tecnología no le permite transmitir a los demás, pues no sabríamos que es un genio lógico-matemático y visoespacial, no tendríamos ni idea. Entonces, yo he trabajado con personas con discapacidad y es un reto de buscar, después de pasar por encima de sus limitaciones, buscar sus talentos, y los tienen. Absolutamente todas las personas tienen esas inteligencias, diferentes, en distinto grado de manifestación, o manifestándose de formas muy distintas, como por ejemplo este científico. Pero gracias a todas las investigaciones de Hawkins estamos aprendiendo a ver la física, a ver el universo, a ver el tiempo de una manera diferente. Por lo tanto, le están llamando ya el Einstein del siglo XXI. Fijaros en qué situación está. Y que ahora mismo, pues no sé cuánto tiempo le quedará de vida, porque sus músculos van dejando de funcionar. En cuanto deje de funcionar el músculo cardíaco, muere. Cuando hablamos de inteligencias múltiples, por lo tanto, hay una aportación de Gardner que para mí es el eje, y es que rompe con ese concepto monolítico cognitivo de la inteligencia y habla de un concepto múltiple de la inteligencia. Y yo os voy a preguntar una cosa. A ver, ¿alguna vez habéis tenido que pintar una habitación? Esto es un reto matemático. A ver si Carlos o alguno que tenga mucha inteligencia lógico-matemática me sabe decir cuántas combinaciones posibles hay en un pantón. ¿Cuántos colores suele haber en un pantón? Imaginad que tenéis que ir a una droguería, a una tienda de pinturas, queréis un verde y os sacan un despliegue de... y casi te ponen un compromiso. No, si yo solo quería un verde. Bueno, pero usted elija, porque hay un verde más azulado, un verde más amarillo, un verde más claro, un verde más oscuro, un verde más... La mezcla de los colores básicos da lugar a cuántos... ¿Alguien sabe cuántos colores hay en un pantón? Pues imaginad que pusiéramos un color a cada una de las 8 inteligencias de las que voy a hablar ahora. Y entonces cada persona diría, imaginad que vais a una tienda y decís, póngame un 40% del tono amarillo, porque es mi inteligencia lingüística, y ahora un 20% de esta otra inteligencia, y ahora un 10% y un poquito, aunque sea un poquito, 5%, pero de esta. Te meten en la máquina esa de las mezclas de pintura y te sacan tu tono. Cada uno tenemos un tono único, producto de la mezcla en distintas proporciones de la presencia de las distintas inteligencias en nosotros. Gardner dice que todos tenemos todas las inteligencias, solo que en distinta proporción, y que casi todos destacamos en 2 o en 3. Y que, evidentemente, como yo lo he comprobado, ni siquiera una persona con retraso cognitivo puntúa 0 en todas. Ni siquiera. Así que, si os parece, después de ver este póster que a mí me parece súper sanador, que lo comparto con todos vosotros y vosotras porque me parece que va siendo hora de que hablemos de la diferencia, pero de una manera realista, no se trata de tener derecho a ser iguales, se habla mucho de la igualdad, sino de tener igual derecho a ser diferentes. ¿Estáis de acuerdo? Yo también, por eso lo traigo. Tenemos derecho a no ser comparados con nadie. Tenemos derecho a brillar con luz propia, a ser astros con luz propia, como decía Carlos esta mañana. Tenemos derecho a que se nos mire con una cara de felicidad y de gratitud porque aportamos algo al mundo o podemos aportarlo. Y vamos a entrar ya en lo que va a ser lo troncal de esta charla, la definición de cada una de las inteligencias, pero a mí me gusta explicar la teoría de una forma práctica. Y para eso quiero que os imaginéis un árbol. Yo he traído aquí una fotografía de un árbol. Los árboles tienen distintas ramas. Cada inteligencia tiene un tronco con distintas ramas. ¿Esto por qué lo digo? Lo vais a ver muy rápido. Porque, por ejemplo, si hablamos de la inteligencia lingüística, hay una rama de hablar y hay una rama de escribir. Entonces, la pregunta que yo me puedo hacer, ¿se me dan bien las dos cosas o solamente destaco en una o en otra? O sea, hay distintas formas de ser inteligentes dentro de una misma inteligencia. Y por eso muchas personas equivocan y confunden
y quizás una de las misiones que hoy tenga yo aquí es aclarar un poquito conceptos, porque estoy segura que muchísimas de las personas que estáis aquí habéis oído hablar de esta teoría, pero vamos a darle algún matiz que pueda aportar algo. La inteligencia lingüística, de acuerdo, trabajar con las palabras, sí, pero ¿hablar o escribir? Yo conozco una escritora muy famosa que ganó un premio de literatura juvenil hace unos años y cuando la prensa se reunió con esta persona para hacerle preguntas, esta mujer se escapó llorando. Era incapaz de hablar delante de la gente. Ella tenía la rama más desarrollada de la lingüística en cuanto a comunicación escrita, pero no en cuanto a comunicación oral. ¿Qué personas podemos decir que destacan en esta inteligencia? Pues veréis. Cuando digo abogados, da igual abogados, abogadas. Aquí no es cuestión de género, sino de contenidos profesionales. Los abogados, los vendedores, ¿no? Tienen que tener inteligencia lingüística. Cualquier orador, cualquier profesor. Por eso, levantad la mano las personas que pensáis que tenéis inteligencia lingüística bien desarrollada. Venga para arriba. Uy, si sois profesores, tenéis ya esto ganado, por pulso. Vale. Ahora vais a ver una cosa interesante. A los niños que tienen esta inteligencia tan desarrollada, les encantan los trabalenguas, les encanta escribir, les encanta leer. ¿Qué pone aquí? ¿Y qué pone aquí? Son niños que casi aprenden a leer solos, que les encanta que tú les vayas diciendo las palabras de la lata de tomate o la calle o qué ponen en este periódico, que además les gusta muchísimo las rimas, los trabalenguas, las poesías. Piensan en palabras. Piensan a través, incluso, hay personas lingüísticas que cuando tienen que resolver un problema, lo escriben. Tienen que verse a ellos mismos, reflejando en palabras todo lo que les está pasando por dentro para tener una distancia y poder dar una solución. O son personas que les gusta escribir diarios, que les gusta escribir recuerdos. Es muy importante porque, claro, en los niños lo podemos activar a través del teatro, a través de la poesía, a través del rap, porque el rap es más lingüístico que musical. Tiene más contenido de verso que de música, sobre todo de melodía. A través de la lectura hay muchísimas actividades que potencian esta inteligencia. Y yo voy a seguir este esquema. Presento la inteligencia, presento fotografías de algunas personas que destacan en esta inteligencia, luego explico para que identifiquéis a vuestros hijos o alumnos cómo piensan y qué les gusta, y luego digo algunas actividades que pueden potenciar esa inteligencia. Lo vamos a ver mejor con la siguiente, lo voy a explicar mejor con la siguiente. La lógico-matemática. Esta es una inteligencia muy mal comprendida. Muy mal comprendida. Es un árbol con dos ramas. Y claro que es importante en la educación. Hasta ahora os estoy presentando dos inteligencias que si los alumnos tienen estas dos inteligencias en alto grado, son buenos alumnos. Porque claro, ¿qué está valorando más nuestro sistema educativo? Lengua y matemáticas. Está clarísimo. Pero ¿qué pasa con ese o esa que no tienen ni lingüística ni matemática y que tienen otras? Malos alumnos, fracasos escolares. Y la pena, como dice Gardner, es despertar unos potenciales en los niños para luego no hacer uso de ellos porque no los vamos a valorar. Eso es lo peor que podemos hacer con un niño. Que él se dé cuenta de que vale para algo, que hay un grupo de amigos o de adultos que le valoran, pero luego alguien le dice, no, eso en la escuela no vale. Eso, hacer el payaso en la escuela no. Aquí se viene a aprender. Y ahora tienes que hacer números y problemas. Cuando un niño tiene una inteligencia lógico-matemática alta, o vosotras, vosotros, tenéis capacidad para manejar los números, pero también sois organizados, tenéis un pensamiento lógico, son profesores que además, por eso digo que hay mucha confusión con esta inteligencia, porque una rama es la numérica, pero la otra rama es la lógica, el orden, la secuencia. Yo entro en un aula y me dice a lo mejor una profesora, no, yo de lógico-matemática nada, y veo que tiene una caja verde para los juguetes de tal, una caja rosa para las fichas de tal, las carpetas ordenadas de mayor a menor,
una línea de tiempo y un cronograma. Digo, ¿tú eres lógica? Es decir, cuando nos gusta el orden, la estructura, somos lógicos. Por eso es muy importante entender que el pensamiento matemático tiene que servir también para entrenar la mente, entrenarnos en pensar de forma lógica, comprobar hipótesis, valorar resultados, hacer un juicio sobre nuestras propias producciones o sobre las de los demás. Todo eso es lógico. Y todos los programas de aprender a pensar están activando esta inteligencia. Claro, cualquier inventor, desde Hipatia hasta Einstein, todo el mundo que ha aportado algo a la ciencia tiene esta inteligencia lógico-matemática, pero no necesariamente que domine y se sienta cómodo en el mundo de los números, que también es así, sino que tiene una visión mucho más anticipada, encuentra soluciones a los problemas antes que los demás, incluso los encuentra sin ver y sin escribir los números. En su mente son capaces de encontrar soluciones, de buscar un orden donde los demás ven caos. Claro, los niños que tienen esta inteligencia más desarrollada les gusta analizar, les gusta mirar por el microscopio, les gusta ir con la lupa, se hacen una gota de sangre para ver si ven algo. Les gusta mirar a las moscas, cuántas patas tiene la mosca. Les gusta investigar, pero además les puede gustar hacer números. Venga, ponme más problemas, venga, ponme más problemas. Pero no necesariamente las dos cosas. A ver, de las personas que estáis aquí, ¿quiénes pensáis que tenéis inteligencia o lógica o matemática desarrollada? A ver, levantad la mano. Bien, 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 bien. ¿Pero identificáis si tenéis más de una parte o más de otra o de las dos? Vale, muy bien, muy bien. A un niño que tiene problemas en esta inteligencia, no debes ponerle más problemas para que entrene. Métele en una academia de cocina. ¿Qué es la cocina? ¿Qué es una receta? Números, cantidades y tiempos. Hoy en día que se ha puesto tan de moda, yo lo aplaudo porque realmente muchísimos niños, sobre todo los mal llamados hiperactivos, que pueden ser cinestésicos, luego los veremos, necesitan entrar en una cocina para ver que los procesos llevan un tiempo, llevan un orden, llevan unos ingredientes en un peso determinado, con una mezcla determinada, a una temperatura al horno determinado y durante un tiempo determinado. Y no porque abras 5 veces el horno, el pastel va a salir antes. Pues no. Además, si abres mucho, no sale. Así que... Pero también el juego de ajedrez potencia el pensamiento lógico-matemático. También, por supuesto, el ejercitarse con números, por supuesto. Vamos al aviso espacial. Quizás es el árbol con más ramas. Ni me atrevo a decir cuántas ramas tiene este árbol. Y fijaros, todas las actividades artísticas y todas las actividades deportivas, pero sobre todo las artísticas que están potenciando esta inteligencia, qué poca presencia tienen en el currículo. El problema más grave es que estamos poniendo más tiempos para el desarrollo de unas cuantas inteligencias y estamos quitando tiempo para el desarrollo de otras que, como la naturalista, pueden salvar al planeta. Porque luego os pondré una frase de Gardner muy, muy significativa en este sentido. La visoespacial es la capacidad para que en tu mente representes el espacio. Levantad la mano quien ha perdido el coche en un parking alguna vez. Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo tengo una amiga que 2 veces denunció a la policía el robo de su coche. Claro, en Madrid, de esos edificios que son varias plantas, y entonces ella dice que pasó tanta vergüenza cuando la policía se lo encontró en el parking que creyó morir. Y dijo, no me pasa nunca más. ¿Qué estrategia utilizó? El teléfono móvil. Plin, foto, ya está. Ya sé el número, la esquina tal, en la columna tal y el número cual. Dice, Begoña, yo la tercera me muero. Como la tercera vez denuncie, me muero. Entonces,